prestar sus instalaciones para realizarlo, y a nuestro distribuidor, que también está aquí presente, por todas las disponibilidades y facilidades que han puesto para esta presentación de lo que podría ser, podemos decir que es el primer acto sobre la vida de Marcelo Van, este religioso vietnamita, cuyas obras pueden adquirir hoy, tanto la última que ha salido, con la autobiografía, como las otras que se han publicado hasta el momento. Van a intervenir, en primer lugar, doña Cornelia de Castral, que es una de las traductoras, son los dos los que han traducido la obra, y es una persona nacida en Francia, pero afincada en España desde hace 65 años, que habla perfectamente el español. Con acento, pero bueno. Y posteriormente intervendrá el padre Álvaro Cárdenas, párroco del Colmenar del Arroyo, en Madrid, que es diócesis de Getafe, y que es el iniciador de las vigilias a Salto al Cielo, que se hace una vez al mes, muy interesantes, con adoración, rosario, testimonio, etc. Así que sin más, vamos a ver qué nos cuentan sobre Marcelo. Doy la palabra a Cornelia de Castral. Bueno, ¿tengo que hacer algo con esto? Yo creo que no. No. A ver, ¿habla? No. Sí. Tengo que ver. Bueno, eso va a ser muy complicado para mí. Si quieres espera, prueba esta. A ver si. Sí, bueno. Bueno, pues todo empieza para mí con algo. ¿Se me oye? ¿Sí? Muy poco, por atrás no, pero yo creo que mejor sin eso. Te lo cojo yo. ¿Se me oye mejor sin? ¿Y atrás también? No, no me oyen. Bueno, todo esto empieza para mí cuando nace el pequeño Van. Y desde pequeñito se enamora de la Virgen María y la Virgen María de él. Ahí es el principio de toda esta historia, de lo cual yo voy a contar algo muy poco y el padre mucho más. ¿Cómo entraban en Europa? Eso es algo bastante curioso, porque él nació en Vietnam en una época muy difícil, donde había guerras por todos lados. Estaba el mundo lleno de guerras y no parecía de que realmente pudiese él llegar fácilmente. Empezaremos diciendo que tuvo una infancia durísima, terrible. Unos padres estupendos que le querían muchísimo, pero alrededor de él hubo muchísimas complicaciones y muchas cosas que hicieron que su infancia fue muy difícil. Él tenía vocación de sacerdote, eso pensaba él, pero luego entró en los redentoristas con 16 años. Entró en Saigón, que estaba bastante lejos de su casa, en la otra punta del Vietnam. Vietnam es una cosa muy larga, y Van nació en el norte, pero luego entró en el sur. Se encontró ahí con un sacerdote excepcional, el padre Boucher. El padre Boucher descubrió muy deprisa lo que valía Van, lo que este novicio que él tenía de diferente con todos los demás. Y realmente lo cuidó absolutamente como la niña de sus ojos. Le aconsejó, le ayudó, e hizo una cosa muy inteligente, porque hizo una cosa súper inteligente, es que guardó todo lo que escribía Van, porque como este chico le parecía tan maravilloso y tan fantástico, y que además de eso él le empezó a contar que tenía una relación con la Virgen María, con Santa Teresita, y que hablaba con ellos, pues encontró que esto era algo muy curioso y poco corriente, no nada normal en los novicios que él tenía. Entonces le dijo que tenía que escribir todo, y luego, con el correr de los meses, viendo lo que escribía este chico, le obligó ya al año y medio que escribiera la autobiografía. Esta autobiografía que tenéis aquí no es la primera,
porque él escribió, el padre Boucher le dijo, mira, no me has contado ni la cuarta parte, otra vez, otra y otra. Esta es la cuarta, que al cabo de los años que estuvo en los Redentoristas escribió, y es la definitiva. Bien, aparte de eso, hay otro libro que vendrá algún día, que son los coloquios de Van con Teresa del Niño Jesús, con Teresita, con la Virgen y con Jesús en persona. Estos están en traducción por el 90. Bueno, eso es la base de esto. Pero, ¿cómo llegó a Europa? ¿Qué pasó para que llegara? Pues ocurrió que en los años 60, de los años 50 a 60, en Europa hubo unas revoluciones, sobre todo espirituales, hubo muchísimos problemas, hubo el 58 francés, hubo enormes problemas. Una francesa, se llama Anne de Blay, que vive, es la que se ocupa ahora de los amigos de Van en el mundo entero, estuvo muy tocada por la historia de un ex seminarista vietnamita que una sobrina había conseguido traer a Francia de Vietnam, cosa que era muy difícil, porque además en aquel momento no se permitía entrada de extranjeros al Vietnam. Y este chico llegó a Francia después de 8 años de cárcel por ser seminarista, por haber rehusado casarse, y había tenido los 3 últimos años de su cárcel encadenado a la pared. Lo consiguió, bueno, salió de la cárcel porque había terminado su tiempo, siguió sin haber ex seminarista, pero ya no podía hacer nada, y entonces se había quedado ciego además, con lo cual lo único que podía hacer era en las calles de su ciudad era mendigar. Una sobrina suya, que era de esas innumerables vietnamitas que habían huido, pues se enteró y consiguió traerlo a Francia. En Francia se cuidó, le cuidaron y consiguieron que volviese a tener en gran parte la vista. Bien, este chico tenía una fe fantástica y empezó a contar en los grupos de oración, etcétera, toda la historia del Vietnam y cómo él, con su fe, había podido resistir y ayudar a sus compañeros de cárcel, cristianos como él, ex seminaristas como él, a no caer en la tentación de abandonar todo. Esta francesa Anne de Blay trabajaba en ese mundo eclesiástico, en esas reuniones que había para justamente fomentar pues la adoración, el cuidado de los enfermos, etc. Y se enteró de la historia de este chico y le pareció increíble y maravilloso. En ese momento él ya lo conoció ahí, porque, bueno, como trabajaban en las mismas cosas y se conocieron. Entonces, está contando, este niño no puede ser. Bueno, y de repente en ella nace una idea, algo que le dice, levántate si ya estás curada. Dice, no, qué tontería, llevo años con ese problema, pero bueno, la voz interior le insistió y le dijo, levántate si estás curada. Se levantó con mucho miedo, estaba curada y nunca más volvió a tener ese problema que tenía desde hace años. Bien, con eso entendió que Van le decía algo, claro, y le decía, ocúpate de mí, ocúpate de que yo pueda aparecer por aquí. Bien, entonces decide ocuparse. Pero claro, ¿por dónde coger la cosa? Ella había trabajado de joven como demógrafa, y es decir, que había viajado mucho por toda Asia, con lo cual tenía conocimientos de Vietnam, se enteró bien, fue al Canadá, vio todo lo que estaba pasando y decidió pues hacer algo más, algo para Van, y decidió que tenía que organizarse
algo alrededor de este chico. Tenía que buscar un nombre para eso y pensó, bueno, algo que pueda ir en todas las lenguas, que sea internacional. Amigos de Van. Amigos de Van se dice igual, vamos, no hay problema. Y así nacieron los Amigos de Van. Así nació todo lo que vais vosotros a escuchar y a oír, porque gracias a esa corazonada que tuvo, pues empezó primero en muy poquito a traer unas cosas. Fue a Canadá, conoció al padre Boucher, que ya se había retirado y estaba ahí. Todo eso es una historia larga que no se puede contar así en unos momentos, pero que es absolutamente apasionante. Y empezó a funcionar los Amigos de Van en Francia. Bien. Ella, todo lo que se recauda con la venta de libros, con todo eso, sirve para los seminaristas vietnamitas. En este momento en Vietnam hay centenares de seminaristas ayudados en sus estudios que dependen de los Amigos de Van. Y desde el principio, desde los años 90 exactamente, que existe la asociación, pues no sabéis cuántos hay, claro, muchísimos. En el 93 ella tuvo otra corazonada y pensó, no sabía por qué, que había que hacer una oración sacada de Van, que fuese una oración para la paz. Esa oración se empezó en Francia. Es una oración cortita, sacada de uno de los textos de Van, y por las cosas del Señor, eso se hizo viral, y en este momento hay más de 93 países del mundo que la difunden desde el año 93 por sus televisiones, sus radios, todo lo que pueda, las redes sociales y todo eso. ¿Ven? Eso realmente es la base de todo lo que hemos estado preparando para eso. Ella ahora pues sigue ocupándose de esto, y la asociación entonces empezó en el 91 y empezó exactamente el 17 de julio de 91. Y luego fue reconocida en Francia como asociaciones de fieles laicos por Roma. En el medio de todo eso, desde Canadá, se empezó a hablar de la beatificación de Van. Una gran parte había muchos vietnamitas emigrados en Canadá, y entre otros una parte de la familia del cardenal Van Thuan. Entre otras vivían en Canadá sus hermanas, una hermana pequeña de Van, que ha debido morir hace 2 o 3 años, aunque no lo sé exactamente, pero es redentorista ella, de las redentoristas de clausura. Y todos en Canadá, alrededor del padre Boucher, empezaron a hablar de lo maravilloso, de lo increíble, de todo eso. Y entonces empezó la idea de la canonización y de la beatificación primero. Era complicado desde Canadá, porque todo lo escrito por Van era en vietnamita, y el padre Boucher lo tradujo todo al francés. Entonces complicaba muchísimo desde el Canadá, donde una parte de toda la administración estaba en inglés, tener todas las traducciones en francés. Y los Amigos de Van, Andulay se las arregló, habló con Roma, estuvo en Roma, vio al cardenal Van Thuan, etc. Y se trasladó el proceso de beatificación a Francia, a la diócesis de Ars, que es una cosa muy bonita, porque una de las cosas que Van tenía en su corazón era la ayuda a los sacerdotes. Entonces, a ese momento también hacía falta un postulador de la causa, y el cardenal Van Thuan, entusiasmado con todo lo que había leído y sabido sobre Van, dijo que él sería el primer postulador. Entonces, pues así empezó toda la idea de la canonización de Van, cosa que, bueno, y ahora seguimos con ello, claro. Más hay que darlo a conocer para justamente que la gente pueda recurrir a él. Necesitaremos milagros,
eso hace falta, pero siempre habrá milagros reconocidos y todo, y de esa manera pues ya se lanza, y aquí en España ahora ha llegado aquí, en esta librería, y vamos a ver cómo funciona esto, vamos a ver, pero estoy segura que mucha gente se va a interesar, porque no puede uno no interesarse. En cuanto uno abre el libro, se pone uno apasionadamente a leerlo y después de eso a hablar de él a los demás, con lo cual va a empezar a funcionar y va a empezar a ser conocidísimo de aquí a muy poco. Bueno, ahora le doy al padre Álvaro, que tiene cosas todavía mucho más interesantes que las mías. Bueno, yo no voy a hablar directamente en general de Van, porque a mí me dijeron que tenemos que presentar la autobiografía, y si no, quizá los de San Pablo se pongan así un poco nerviosos de que he hablado genéricamente pero no he presentado la autobiografía. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que es la autobiografía, que es este libro, que es la historia de Van contada por él. Levantad la mano los que habéis leído Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Vale, pues este es la historia de un alma de Van, que es el hermano pequeño de Santa Teresita. Y no es el hermano pequeño porque lo diga yo, es el hermano pequeño porque Santa Teresita le dice que ya es su hermanita y que él es su hermanito. Entonces él, desde el primer momento que conoce a Santa Teresita, la reconoce como su hermana mayor. O sea, él descubre que Santa Teresita es su alma gemela y que por fin hay un santo que él puede imitar, porque hasta entonces estos santos que se estaban subiendo a una columna y vivían ahí, como la Estirita, o que estaban los padres del desierto todo el día penitentes, o la penitencia que hacían los santos del siglo XVI, los santos del Carmelo y todo eso, el pobre Van decía, es que yo no encuentro un santo que se ajuste a mi debilidad, que soy una persona muy débil y muy pobre, muy pequeña. Entonces estaba angustiado el pobre porque nunca encontraba un santo que fuera un modelo para él. Bueno, vamos a escuchar la historia que él mismo cuenta, donde está incluido, ¿no? Bueno, entonces presentamos la historia de Van contada por él mismo. ¿Qué no es la historia de Van? ¿Qué no es esta autobiografía? Pues no es un mero libro autobiográfico de un hombre particularmente excepcional o relevante. Tampoco es un libro para curiosos del mundo asiático, ¿no? Hoy tan de moda, está tan de moda el mundo asiático. Un libro curioso sobre un personaje que vivió en unos momentos muy azarosos de la historia de la humanidad, también del sudeste asiático. Todos recordamos la guerra del Vietnam, tantas películas que se han hecho. Tampoco es un libro de espiritualidad cristiana más, como tantos otros, sino que abrir este libro, que es el propio corazón de Van que se nos abre, es entrar precisamente en el corazón y en la vida de este muchacho, de este joven. Una vida muy turbulenta, muy azarosa, con sufrimientos desde muy niño, en medio de un mundo lleno de esperanzas humanas, de ilusiones ideológicas, políticas, que se mostraron terriblemente ilusorias, con tantísimo sufrimiento, con tantísima violencia, que provocaron guerras tan brutales, con tanto dolor, tanta destrucción a su alrededor. También es una mirada a la historia de su familia, una familia humilde, sencilla, del interior de Vietnam, y también de su propia historia personal, que es sobrecogedora y fascinante al mismo tiempo. Y junto a esta existencia dolorosa, llena de heridas, es también entrar de puntillas en una elección divina, que lo escogió para mostrarle el camino de la felicidad justo en medio del sufrimiento, justo en medio de esa existencia marcada por la experiencia del mal y por el dolor. Pero el cielo no pensó solamente en Van. O sea, no solamente lo escogió a él para abrirle un camino de esperanza en medio de su fragilidad humana y de su dolor,
sino que el cielo pensó también en ti y en mí. Pensó en nuestra generación, que somos herederos de todo ese pasado, de toda esa historia, llena de rupturas, llena de heridas, llena de pérdidas, llena de divisiones, llena de conflictos, que provocó tantísimo daño a la humanidad. También nosotros somos hijos, algunos lo habéis vivido ese tiempo, otros somos nietos, y vendrán generaciones nuevas que sean bisnietos de esa generación, pero que están marcados por todas esas heridas, porque las heridas se van acumulando, si no se sanan se acumulan, y no solamente tenemos las heridas de ellos que de alguna manera nos han transmitido, sino que luego también las propias heridas nuestras de nuestra historia personal, que se suman a esas heridas que podemos haber heredado. Por lo tanto, Dios nos ha regalado, el cielo nos ha regalado, a través de Van, el camino que nos conduce a superar el sufrimiento y el dolor. Con la inseguridad, el miedo y la angustia que nos provocan. Y al mismo tiempo a encontrar en la misericordia de Dios el remedio de nuestras heridas y la fuente de una existencia maravillosamente fecunda, como fue la vida de este pequeño. Encontrar así la paz del corazón y vivir de este modo felices en medio de todo ese sufrimiento, sin que ese sufrimiento tenga por qué desaparecer, sino que en medio de ese sufrimiento podemos experimentar un gozo y una alegría inefables, como lo vivió el propio Van. Y esto hasta el último momento de nuestra vida, en que el mal nos puede golpear, porque los caminos de la vida no los conocemos y no sabemos cuándo nos vamos a encontrar con el mal y cómo nos va a hacer daño. Así que Van nos ha sido dado por el cielo como un guía experimentado en los caminos de la vida, alguien que se ha adelantado a nosotros y nos ha abierto el camino en estos tiempos de incertidumbre, de confusión, de miedo y de dolor, para que también nosotros podamos tener una vida plena, gozosa, feliz y llena de sentido. Esta es una pequeña introducción. Presentar la autobiografía de Marcelo Van, nos lleva a preguntarnos por él. ¿Quién es este muchacho que se autorrevela, autodefine, autoexpresa en su propia biografía? A través de estas confidencias que Van nos hace de sí mismo, es él quien nos responde a las preguntas sobre quién es este muchacho, sobre los avatares de su vida y sobre su extraordinaria misión. ¿Quién es Marcelo Van? ¿Qué nos ha querido decir el cielo a través de él y de los coloquios que tuvieron con él? Como ha dicho antes Cordelia, Santa Teresita primero, Jesús y la Virgen tienen coloquios durante bastante tiempo con él. ¿Qué tiene que ver con nosotros este joven que murió hace 60 años? Aquí hay algunas personas ya más maduritas, que seguro que se sienten muy reconocidas en cuanto abran el libro, porque es su época, son los años de su vida, de su infancia o de su juventud. Pero para los jóvenes de hoy, ¿qué tiene que ver este muchacho que murió hace 60 años con lo que ha cambiado el mundo en 60 años? ¿Qué hizo para mantenerse puro en medio de un ambiente sórdido, de pecado, de escandalosos ejemplos, de las humillaciones y malos tratos y de los sufrimientos interiores que padeció? ¿Cómo consiguió transformar el sufrimiento en felicidad? ¿Cuál fue el secreto de su vida extraordinaria y de su actualísima y trascendente misión? Todas estas preguntas nos las va a responder él. En un principio Van no comprende su existencia, cargada de humillaciones, de sufrimientos que tiene que soportar, que le angustian, que lo amargan, que le llena el corazón de turbación, de ansiedad, de dolor. Es un niño
que no comprende por qué tiene que sufrir tanto. Pero unido íntimamente a Jesús y a nuestra Madre del Cielo por un firme amor, una firme fe, una firme confianza, y a partir de su adolescencia también por una relación muy íntima y muy familiar con Santa Teresita, él va superando todos los obstáculos que encuentra para mantenerse fiel a Dios y también para mantenerse fiel a su voluntad, aunque pase por ese sufrimiento misteriosamente, por ese dolor, por tantas pruebas que le acompañaron. Así Iván renuncia vigorosamente al pecado y lucha titánicamente contra él, y ayudado por la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, por la protección y el cuidado maternal que experimenta de la Virgen, a quien se confía cada día, especialmente en la oración del Rosario, va poniéndose por encima de las humillaciones y de los sufrimientos físicos y morales que sufre. De este modo va fortaleciéndose en la fe y en el amor, hasta que el cielo comienza a establecer un diálogo interior con él. Primero lo fortalece a través de una experiencia sobrenatural, como tuvo también Santa Teresita, ¿os acordáis? En la noche de la Navidad, donde el Señor la fortaleció de su natural sensible, muy débil, muy frágil, muy susceptible, que todo se le hacía un mundo. Creo que esto nos suena, ¿no? Porque nuestra generación está muy marcada también por estas susceptibilidades, por estas angustias. Una palabra que nos dicen de más o de menos ya es como el fin del mundo, ¿no? Tanta suspicacia, ¿no? Vivimos como en una humanidad a flor de piel, ¿no? Con tantas heridas que cualquier cosita nos hace sufrir mucho. Pues Santa Teresita era así. Y Jesús la fortaleció en la noche de la Navidad. Se llama la gracia de la Navidad. Y también mantendrá su noche de Navidad y su gracia de Navidad, donde será fortalecido interiormente, con una luz excepcional que le revelará cómo el sufrimiento es el camino para una felicidad insospechada. Pero no solamente intelectualmente, ¿no? Sino que experimenta un gozo, una alegría inefable, transfiguradora, un gozo que jamás, nunca había sentido, como una alegría del cielo que le inundó en ese momento y que lo transformó y lo fortaleció y le permitió entender todo el camino de su vida marcado por ese dolor y ese sufrimiento, y al mismo tiempo prepararse para la misión que el cielo le confiaba, de ser el apóstol escondido del amor misericordioso, de transformar el sufrimiento en alegría y en felicidad. Fortalecido por esta gracia divina, que fue definitiva para él y que estuvo esperando y pidiendo, porque se encontraba muy frágil, muy pequeño, todo le sobrepasaba, va a nacer su acto de ofrenda total al amor misericordioso, también como lo había hecho su hermana Santa Teresita. Y se ofrecerá día a día al Padre con su oración, con su trabajo, que muchas veces era muy penoso para él, el trabajo físico que le imponía la comunidad redentorista, pues con las labores, con las tareas de la casa, pero hasta eso se le hacía todo un mundo. También sufrimientos, humillaciones por parte de los compañeros, de los hermanos de comunidad, hasta la consumación de su amor en el campo de reeducación, entre comillas, como irónicamente definían los comunistas sus campos de trabajo, de internamiento, de concentración. El campo de reeducación comunista número 2 del Vietnam del Norte, en donde agotado y extenuado rinde a Dios su alma el 10 de julio de 1959, para entrar en el deseado reino del cielo que Jesús tantas veces le había prometido. Van tarda 6 años en redactar su autobiografía. Esta autobiografía, porque hemos dicho que hubo 3 redacciones anteriores que fueron fallidas, que faltaban muchas cosas, que el padre Boucher, su director espiritual, vio que no estaban completas y le pidió volver a hacer. Entonces esta es la 4ª redacción, y tardará en escribirla todo el año de su noviciado, que todos sus tiempos libres los utiliza para escribir la autobiografía, también para copiar los coloquios que iba teniendo con el cielo y que Jesús le pidió que pusiera por escrito, y luego también en los 5 años siguientes
que le acompañaron ya como religioso redentorista, pues fue completando su autobiografía. Comienza con su nacimiento y concluye con su estancia en la comunidad de Saigón en febrero de 1950, 9 años antes de su muerte. O sea que hay 9 años después que no están contemplados en la autobiografía, que será el final de su vida. Muere el 10 de julio de 1959 a los 31 años de edad y apenas 15 años de vida religiosa. Con 31 años había completado una existencia asombrosamente fecunda, maravillosa. Cordelia ha insinuado un poco esta historia de este vietnamita, que es como una historia imposible, en que haya podido sobrevivir. Podemos pensar en los millones y millones de víctimas que tuvo la Segunda Guerra Mundial, que tuvo la Guerra de Vietnam, que tuvieron las purgas comunistas en Vietnam, los asesinatos, los desaparecidos, personas que murieron en los campos de concentración, cientos de miles. ¿Por qué Van se ha salvado de esa hecatombe histórica? ¿Por qué precisamente Van y no tantísimos millones de personas que han sufrido todo esto en el mundo? De alguna manera Dios ha elegido a Van como representante de esta humanidad, de la suya y de la nuestra también, que somos herederos de estas ruinas, porque no podemos olvidar que todas estas luchas continuas, guerras sin parar, que sucedieron durante todo el siglo XX, sin contar las del siglo XIX, que no terminaríamos, dejaron el mundo en ruinas. El Papa Francisco ha descrito la Iglesia como un hospital de campaña, ¿os acordáis? Con lo que nos está indicando que el mundo es un campo de batalla, después de la batalla, un campo destruido, un campo roto, lleno de heridas, lleno de heridos, lleno de sufrimiento, un mundo que desapareció. Para muchos el siglo XX fue el fin del mundo. Comunidades enteras, pueblos enteros desaparecieron, literalmente, fue el final de su mundo. Y Van es hijo de ese tiempo. Van es hijo de esa historia, de ese mundo que se destruye, que viene a ruina, y del que va a surgir algo nuevo. Y él es el profeta de ese mundo nuevo, de ese reino nuevo que está por venir y que estamos esperando. Os decía que es una historia imposible que haya sobrevivido, porque este muchacho insignificante, de una familia humilde del Vietnam, todavía Van Tuan era un hombre de una familia noble, vinculada a los gobiernos que había tenido Vietnam en el siglo XIX, en el XX, una familia muy representativa del Vietnam. De alguna manera también es hijo del Vietnam y el Señor lo ha querido, nos lo ha querido regalar también con una santidad extraordinaria y con una misión también extraordinaria, ser testigo de la esperanza. Van y Van Tuan son como dos almas que el Señor eligió del Vietnam para darnos a nosotros el camino de la esperanza. Por eso ha sobrevivido, por eso el Señor nos lo ha querido regalar y lo eligió y lo protegió y lo custodió para que hoy nosotros podamos recibir el testimonio de su vida y a través de él la misión que el cielo le ha confiado. Bueno, ¿cuál es la estructura de esta obra de Van Tuan? De Van, perdón. Bueno, la obra de Van no es esta obra, esta es la obra que se publicó con su autobiografía. Tiene su prólogo, tiene algunos anexos, comienza con un prólogo del cardenal Van Tuan, que fue precisamente el primer postulador de la causa de beatificación de Marcelo Van, en la que explica su providencial relación con él. Nacieron el mismo año, curiosamente, y todos los avatares de la causa de beatificación de este joven redentorista vietnamita. También incluye una reseña histórica para situarnos en la historia del Vietnam, el catolicismo en el Vietnam, el tiempo de Van, porque para nosotros occidentales aquello nos queda muy lejos y no nos sabemos situar.
También tiene la introducción de su propio director espiritual, el padre Boucher, que fue el que tradujo la autobiografía de su hijo espiritual. Luego viene el cuerpo del texto de Van, que tiene una pequeña presentación de sí mismo al padre Boucher, donde le explica las razones de por qué la escribe, y bueno, y luego concluye el texto de la edición francesa con un epílogo sobre los últimos años de Van, que son esos 9 años desde que termina la autobiografía hasta su muerte, para que no nos quedemos ahí como diciendo, bueno, ¿y qué pasó con el pequeño Van? ¿No? Pues se ha hecho un epílogo para que podamos poderlo seguir, ¿no? Y después tiene 2 anexos, uno con la cronología de su vida, que nos hace más fácil poder seguir los acontecimientos que va relatando, y luego también la genealogía de su familia, para los que les gusta más esto de la historia, pues también, ¿no? El estilo de la autobiografía es el de una confidencia dirigida a su director espiritual. No es como Santa Teresita, que comienza, bueno, también se dirige a la madre, pero yo no sé si es como un diálogo con ella, o más bien como un canto de alabanza al Señor. Primero comienza diciéndole, me has pedido que escriba el relato de mi vida, tal, pero luego el resto del texto es más un canto de alabanza al Señor. En cambio, Van es todo un diálogo continuo con el padre Boucher, con su padre espiritual. Es muy bonita la presentación, son prácticamente 5 puntos, y si uno quiere entrar rápidamente en la vida de Van, pues se queda sin estas primeras pinceladas que él mismo nos da de su vida, que nos introducen en todo lo que va a venir después. Después de excusarse por haber intentado escribir 3 veces sin éxito el relato de su vida, no puede evitar hacer referencia a Historia de un alma, que fue como él descubrió a Santa Teresita, y quedó fascinado, maravillado por esta alma gemela suya, donde se sentía completamente identificado. Y haciendo referencia a las palabras de ella, dice él en la autobiografía: si una pequeña flor pudiera hablar, diría simplemente lo que el buen Dios ha hecho por ella. Reconocería francamente que es una criatura frágil, pronta a marchitarse, pero estaría orgullosa también de su belleza, de la frescura de sus colores, de su encanto tenue, de su perfume delicado y de todas las otras cualidades con que la naturaleza la revistió. Estas son las palabras con que Santa Teresita comienza su Historia de un alma, y él lo recoge. También Van se reconoce a sí mismo como una flor de Dios e invita a su director espiritual a cantar con él un cántico de alabanza a la misericordia infinita de Dios, como había hecho también Santa Teresita en Historia de un alma. Nos dice Van: afirmo que mi alma es también como una flor de Dios. Todo lo que poseo y todos los acontecimientos de mi vida ha sido Dios mismo quien me los ha regalado desde siempre. Entonces también puedo narrar todas las gracias con las que Dios ha adornado mi alma, para cantar con usted, Padre, un cántico de alabanza a la misericordia infinita de Dios. A continuación, Van le indica a su director espiritual su único objetivo al escribir su historia. Mi único objetivo escribiendo esta historia es cumplir perfectamente la santa voluntad de Dios. Hasta ahora nunca se me había ocurrido servir de intermediario entre la gracia divina y las almas. Mi único anhelo es ser una flor silenciosa que oculta su belleza en el corazón de Dios. Sin embargo, Dios no está obligado a seguir esta voluntad. Al contrario, debe realizar las palabras salidas de su boca. No se enciende una lámpara para ocultarla en una vasija de barro. Él ha querido que yo, como una flor, revelara mi belleza y derramara mi perfume a plena luz del día para cumplir bien con mi destino. Él sabe que su vida está escondida en Dios, pero también sabe que esa vida que Dios ha hecho con él es un don también para los demás. Y sabe que un día esta historia se conocerá
o lo presiente y sabe que ayudará mucho a las almas porque Jesús le habla de su misión en la tierra y sobre todo después de esta vida. Continúa expresando a su director espiritual cómo reconoció en esa petición que le hizo la voluntad de Dios. Padre, no hay nada que tema tanto como hablar de estas cosas. Sin embargo, cuando comprendí que era la voluntad de Dios manifestándose en su persona, inmediatamente puse en orden mis ideas rudimentarias para hacérselas conocer. Se reconoce a sí mismo como una rosa que Dios ha hecho preciosa, pero a costa de largos años de trabajo y de sufrimiento. Y ahora, Padre, me verá como una rosa que Dios ha adornado con innumerables gracias escogidas. Pero para hacer de mí una hermosa rosa, necesitó de largos años para quitar las malas hierbas y regar por medio de muchos sufrimientos y lágrimas. Antes de empezar la obra, se encomienda a la Virgen, la más preciosa madre, como dice él, y le pide a su ángel de la guarda y a todos los santos del paraíso, especialmente a su hermanita Santa Teresita, la más amable de las hermanas que he encontrado en mi vida, que la ayuden en tal empresa. Marcelo Van le expresa a su director espiritual a través de la imagen del pétalo desgajado de la flor el resumen de su vida, que gracias a la fuerza vital del amor aún conserva su belleza, para testimoniar así el amor infinito del corazón de Dios. Le dice a su padre espiritual: Padre, después de haber leído el título de mi historia, imagino que usted debe haberse hecho una idea de la vida frágil y enclenque de este pétalo desafortunado. Lo desprendieron, y si actualmente ve todavía que tiene alguna apariencia de belleza, es gracias a la fuerza vital que el amor divino le ha comunicado. Aunque muchas veces haya conocido la amargura y la dificultad, aplastado bajo la violencia del viento, aún así sigue vivo, y en este momento puede contar su propio destino para testimoniar el amor infinito del corazón de Dios. Marcelo Van le expresa su destino, que es la de ser un pétalo desgajado de su flor, marcado por tanto sufrimiento. Como mi destino es ser un pétalo desprendido, pienso que en mi vida no habrá casi ninguna dulzura. El sufrimiento, he aquí la imagen de toda mi vida. Sí, Padre, es verdad. Muy temprano conocí el sufrimiento y casi toda mi vida ha sido un sufrimiento. Aunque es consciente de que antes de ser un pétalo desprendido, vivió en su primera infancia una existencia hermosamente feliz, unido a esa flor de su familia, donde vivió tan unido a su madre, a su padre, a sus hermanos, donde gozaba de la dulzura, de la frescura de ese tiempo precioso de infancia. Después de haber hecho esta presentación de sí mismo, que ya nos sitúa muy bien en lo que va a ser su vida, presenta las 3 etapas de su vida y que corresponden también, como él mismo reconoce, a las 3 etapas de la vida de Santa Teresita. Su infancia, marcada por su susceptibilidad, por su psicología frágil, por sus inseguridades, por sus miedos, por sus cosas. Después la gracia de la Navidad que la fortalece, también él tendrá su propia gracia de la Navidad, donde hablará de la segunda parte de su obra, llegar a ser sacerdote, es decir, su misión. Igual que Santa Teresita se reconoció carmelita, ¿no?, en esa segunda parte de su vida, cuando el Señor la fortaleció y la preparó para su misión. Y luego la tercera parte, que ya es el final, prácticamente como Santa Teresita, colmado de alegría en el amor, en la última etapa, donde los sufrimientos van a ser más fuertes, pero transformados por esa gracia de la Navidad que había vivido y que le ayudó pues a afrontarlos de una manera absolutamente nueva a todos los sufrimientos anteriores que no había comprendido. Bueno, tenemos que pasar de puntillas por su vida.
valdría la pena tener una hora más y poder presentar los acontecimientos de la vida, estas 3 etapas, pero no se puede. Es fascinante. Bueno, la primera etapa es la infancia. Él nace en 1928, no sé si aquí hay alguien que haya nacido en 1928 o finales de los años 20, primeros de los 30, tampoco. Bueno, tú, Cordelia, muy bien. Así que son contemporáneos. Y dura hasta el 35. 7 años dura esta etapa. Vive el gozo y la alegría en el seno de una familia humilde y profundamente católica, en la que es muy querido, muy amado, en la que aprende a vivir de cara a Dios, a dirigirse a Jesús y a la Virgen en la oración. Desde muy niño aprende a hablar rezando. Las primeras palabras que aprende son Jesús, María. Su madre lo ponía en sus rodillas y antes de darle el pecho hacía una oración, le hacía repetir una oración, y después al terminar también le daba gracias a la Virgen por haberle saciado. Así que él tenía esa cercanía tan grande con la Virgen a través de la experiencia materna de su propia madre. También es el tiempo en que su madre le somete, ese natural terco que él tenía, caprichoso, posesivo también, muy posesivo, rebelde, acompañando esta educación con dosis de paciencia, de mansedumbre, de delicadeza. También está rodeado del cariño de sus hermanos y de sus abuelos y abuelas, ahora hay que decir las dos, que lo adoran. Un tiempo de primavera en el que la rosa goza de la frescura y de la dulzura de este tiempo imborrable para él. Dice él de sí mismo: la primera etapa de mi vida comprende todo el tiempo que transcurrió desde el día en que alcancé la edad de uso de razón hasta los 7 años. O sea, hasta el momento en que me separé de mi familia, con 7 años. Alrededor de mí todo respiraba alegría, todo reflejaba belleza, sobre todo en mi familia. Jamás podré describir todas las dulzuras de mi niñez y todo el amor de mis padres. Unido íntimamente a su padre y a su madre, y muy amado por ellos y por los abuelos, es educado por su madre en una profunda piedad. Dice Van: ella me acostumbrará a pronunciar antes de que nada los santos nombres de Jesús, María y José. En efecto, desde que pude percibir las palabras que yo mismo pronunciaba, me oía repetir: Jesús, Jesús, Madre, Madre, Santísima Virgen, San José. Y cuando mi mano fue capaz de tener algo, cuando pude levantar y bajar mi brazo hábilmente, mi madre me enseñó a hacer la señal de la cruz. Quizá aprendí a hacerme la señal de la cruz antes que a gatear, es decir, antes incluso de saber realmente su significado. Después, en cuanto supe hablar con fluidez, mi madre me enseñó una oración corta que me hacía repetir antes de darme cualquier alimento. Y cuando había terminado me dirigía de la misma manera a María diciéndole: Santísima Virgen, gracias por haberme saciado. Esa costumbre contribuía a hacerme más feliz, de forma que muchas veces repetía esas palabras aunque mi madre no me diera de comer. Después le enseñó las oraciones del cristiano y el rosario. Van experimentaba una emoción muy grande cuando rezaba a la Virgen, mostrando así una precocidad espiritual muy particular. Nos dice: en aquel tiempo, aunque era muy pequeño todavía, podía tener 3 años, 4 años, es algo inaudito, la Virgen me dio la gracia de sentir una emoción real cuando le ofrecía aquellos ramos de flores espirituales. Cada vez que rezaba el rosario, mi alma se sentía colmada de una gran alegría, como si la Santísima Virgen hubiera estado cerca de mí, sonriéndome y cubriéndome con sus besos de madre. Y como muy fácilmente sentía aquella dulce emoción, hubiera querido que mi madre rezase continuamente el rosario. Lamentaba tener que recurrir a ella para poder hacerlo, porque siempre estaba ocupada. Y cuando la presionaba demasiado, tenía que resignarse a rezar el rosario mientras trabajaba.
Su padre también se deshace en delicadeza y ternura hacia su hijo. También gocé del amor y de las caricias de mi padre, nos dice, que fueron para mí como una dulce brisa, agitando suavemente mi niñez, para darle más dulzura. Si he podido afirmar que mi madre ha sido la persona a quien he estado más apegado, tengo razón también en decir que mi padre ha sido quien más me consintió. Un niño espiritualmente precoz, con una gran sensibilidad hacia Dios y hacia todas las cosas de Dios. Su madre decía de él, es pequeñito pero muy enérgico, no quiere ceder a nadie en la práctica del bien, exige hacerlo todo por sí mismo y pide participar de todo lo que se hace en la familia. De aquí que nunca se acostara antes que los demás ni se levantara más tarde. No consentía irse a la cama más que después de la oración de la noche, y me pedía que lo despertara temprano antes de la oración de la mañana. Su espíritu de piedad contrastaba con la de sus hermanos. Le encantaba rezar su rosario todos los días. Para él era una conversación con la Virgen, una ocasión de venerarla, para pedirle algo, para traer sobre él su mirada de madre llena de amor. Nos dice, el rezo del rosario era para mí una conversación íntima con la Virgen. No sabía más que rezar el rosario cuando quería decirle algo, pedirle una gracia o atraer hacia mí su mirada amorosa. Entre las gracias que pedí, algunas eran bastante extrañas, como por ejemplo la de crecer rápido, evitar las groserías, tomar correctamente mis palillos al comer. Me concedía con cariño lo que pedía. Recibí particularmente la gracia especial de no decir groserías. Incluso anteponía la visita al Santísimo a sus juegos. En este tiempo comienza su familiaridad con el niño Jesús. Tenía también un cariño muy especial a su ángel de la guarda. Su madre le enseñó que este ángel le fue enviado por Dios con el encargo de protegerlo y de recoger sus buenas acciones, que cada noche las recibía y se las presentaba a Dios. No tenía aún 4 años cuando nació su hermana pequeña, que se lo había pedido a la Virgen. Y tenía una relación con ella tan absorbente que al final su madre lo tuvo que separar. Y como no había manera de hacerle entender que tenía que separarse de su hermana, tuvieron que engañarle para llevarlo a la casa de su tía materna que se ocuparía de él. Entonces, cuando se da cuenta de la treta que le ha hecho su madre y su tía, pues podéis imaginar, monta en cólera con 4 años y siente el primer gran desgarrón de su vida. El primer gran sufrimiento es la desilusión de su madre, que le ha engañado, que le ha llevado y la ha separado de su hermanita de esa manera. Bueno, volver a casa con 6 años. Quiere hacer la primera comunión, pero es muy pequeño. Va a catequesis durante 6 meses cada día para prepararse, como un curso intensivo, sin saber todavía si el párroco le va a dar permiso o no para hacer la primera comunión. Pero él sueña con la primera comunión, se lo pide a Jesús y a la Virgen. Su ilusión por recibir a Jesús es indescriptible, pero hasta el día anterior no sabe que el párroco le dejará. Hará su primera comunión y un poquito más tarde, a los 3 meses, su confirmación. Día a día crece en él el deseo de ser sacerdote. Viene ahora la segunda parte de su vida, que es la separación de su familia. Podemos decir que aquí termina su infancia, con 7 años. Está empeñado en su vocación sacerdotal, insiste a su madre, y en Vietnam hay una institución que era la Casa Dios, la llamaban, que eran casas parroquiales que acogían a niños con deseo vocacional y los formaban, los preparaban, les ayudaban a hacer sus estudios primarios, después los secundarios, y ya después entraban en el seminario mayor, ¿no? Y continuaban sus estudios. Entonces, con 7 años deja a su familia para ir a una de estas casas. En ese momento es el ojo derecho del párroco. El párroco no ha encontrado un niño como él, está asombrado, queda fascinado por él, lo tiene como su monaguillo personal, su ojito derecho, todo. Pero esto empieza a despertar las envidias de algunos catequistas que estaban en la casa, algunos que habían querido ser sacerdotes y no habían llegado, que estaban llenos de resentimiento, de amargura, y entonces van a por el niño.
empieza a sufrir humillaciones y vejaciones inimaginables. 3 veces lo intenta violar. Después, con pretexto de educarlo en la penitencia, le obliga a que reciba 18 golpes de bambú cada noche. Con 7 añitos. Tiene su espalda desgajada, llena de sangre, las pústulas empiezan a infectar, sale la pus. Bueno, y al final la mujer de la lavandería se da cuenta de la atrocidad, y bueno, el párroco toma cartas en el asunto y lo corta. Pero estos sufrimientos continuarán. En ausencias del párroco, cuando va a los ejercicios espirituales anuales o tal, pues este hombre vuelve a la carga, atormentando a Van. Aprovechando esta ausencia del párroco, le da la misma ración de arroz y de agua que al perro. Para comulgar le exige todas las noches 3 golpes de bambú bien dados antes de comulgar al día siguiente. Como ve que no se doblega y que sigue firme, llega a privarle de toda comida. Van, para no morirse de hambre, tiene que dejar de comulgar. Entonces se aferra a la Virgen, particularmente con el rosario. Y este catequista se da cuenta de que su fuerza es el rosario, entonces le quita el rosario. Entonces se las apaña con unas habas o con unas alubias que va pasando de un bolsillo al otro para ir contando las Ave Marías. También se las quitan. Se hace un cinturón de nudos, también se lo quitan. Y al final dice, bueno, lo haré con los dedos de la mano. Y si me cortan los dedos de la mano, me los cortarán, pero no me podrán separar de mi madre. Bueno, la casa está llena de impureza, de ejemplos terribles, se bebe alcohol, se apuesta dinero, es una cosa espantosa. Van tiene 8 años. Dice, como nadie me obligaba a oponerme a este estado de cosas, me sentía más cómodo y comencé a buscar de nuevo el camino que me condujera al sacerdocio. Puedo llamar a esta etapa una tregua momentánea. Dios, que conoce la fragilidad de su florecita, calmó la violencia de la tempestad para permitirle desarrollarse y fortalecerse, esperando ser trasplantada a su jardín. Sin embargo, mientras llevaba una vida dolorosa, suspiraba por el día en que disfrutaría del gozo perfecto. Dios me dejó entrar en una selva desierta y en las tinieblas estaba buscando el camino a seguir. En cuanto a mi futuro sacerdotal, todos mis anhelos parecían absolutamente vanos. Nadie se preocupaba por mis estudios ni por mi formación espiritual. Al contrario, constataba que todo el mundo tenía una conducta opuesta a la perfección. Todas estas contradicciones eran para mi corazón causa de desgarro, de tal forma que un día llegué a pensar como ellos, que Dios era justo, pero que los hombres, al ser pecadores, no pueden acercarse a Él. De ahí que, como no pueden estar cerca de Dios, se dejan llevar por el demonio. En esta parroquia nunca oí a nadie hablar de la bondad de Dios. Ni siquiera en las homilías de la iglesia se pronunciaba una sola frase animando a la confianza en Dios. Van se siente solo y abandonado. Dice, cada día me sentía más víctima de una fuerza que me llevaba lejos de Dios. No me atrevía a poner en práctica las cosas tal y como concebía en mi espíritu, ya que no hallaba a nadie para exponerle mis pensamientos. Por consiguiente tuve que aguantar todo en silencio, hasta el día en que encontré a mi hermanita Santa Teresita en la loma de Quan Uyen, o sea, 5 años más tarde. Si ya no me atrevía a comulgar cada día, era culpa de ese temor. Si mi vida espiritual estaba constantemente dominada por el temor, en cuanto a mis estudios, nadie se preocupaba. A la edad de 10 años, su familia queda sumida en la desgracia por unas inundaciones terribles. Van queda negado en el sufrimiento. Durante 3 meses no sabe nada de su familia, piensan que ha muerto. Pero lo que condujo a su familia a la miseria fue la caída en la bebida y en el juego de su padre. Su hermano se queda ciego, el padre no entiende esto, es un dolor terrible para él, al final acaba metido en el alcohol, metido en el juego con los amigos y termina arruinando a la familia. Este será un gran sufrimiento para la madre de Van, para sus hermanos y para él, que además de los sufrimientos que él está teniendo, ve todo el sufrimiento que se vuelca sobre su familia. Como ya no pueden pagar al párroco el dinero que le mandaban,
entonces el párroco lo toma como su esclavo. Con la carestía y la injusticia que hay en la casa, pasan un hambre espantosa. Las costumbres de la casa están pervertidas. Su único consuelo es Jesús en la Eucaristía. Dice Van, si no se hacía ningún caso de Jesús, ¿cómo se iba a considerar a este pequeño que era yo? Jesús en el Santísimo Sacramento era mi único amigo. Jamás mi corazón amante se alejaba de él. Sin embargo, una cosa torturaba el alma de su amiguito. No se atrevía a recibirlo todos los días, pues era víctima de una opinión falsa, digna de ser pisada con los pies. A saber, que Jesús no puede ser complaciente como lo son los hombres. Ay, qué persona tan mala ha sido la que me ha llevado a tener tal concepción de Jesús. En aquel tiempo únicamente sabía ofrecerme a Jesús, yo su pequeño amigo. Solo podía expresarle mis sentimientos con una mirada de amor llena de un ardiente deseo. Ser liberado cada día del yugo de esa cruel concepción. A menudo tenía tal deseo de unirme a Jesús que estallaba en llanto, sin comprender por qué se me decía siempre que no era digno y que Jesús no estaba contento. O, en aquella hora, era el único capaz de comprenderme bien. Bueno, toda esa situación terrible le lleva a varias evasiones de la parroquia, idas, venidas, termina siendo vagabundo 2 semanas por las calles de la ciudad, viviendo de limosna, siendo contratado con 8 o 9 años por cualquier persona por una paga miserable, a veces por un plato de arroz. Vuelve a casa de sus padres, desesperado. Sus padres lo rechazan, piensan que ha dejado el sacerdocio, qué indignidad para la familia, no cree todas las cosas que le cuenta de la casa, piensa que está mintiendo, viene harapiento, viene hecho un asco y quedan desolados por la llegada del hijo y piensan que es un degenerado que se ha corrompido. Al final la madre lo lleva a la casa, de nuevo a la casa parroquial, se queda unos días para comprobar si lo que dice su hijo es verdad, se da cuenta que sí y como no puede mantenerlo en casa, le pide por favor el sacrificio de quedarse, porque no lo puede atender, no lo puede cuidar, mientras ella buscaba otro lugar que fuera digno y que le pudiera preparar para el sacerdocio. Bueno, entonces vienen tentaciones muy fuertes de desesperación para Van. Dice, al pasar por toda esta serie de pruebas y sufrimientos, mi alma había sido transformada. En poco tiempo terminé considerándome como un ser digno de abominación. El demonio hacía nacer en mi espíritu este amargo pensamiento. Si los hombres ya no te pueden soportar, ¿cómo va a poderlo hacerlo Dios? Voy a morir pronto y tendré que ir al infierno. El juicio de Dios me castigará ya desde aquí. Este pensamiento incrementaba mi temor. Temía morir de manera imprevista y ser arrojado al infierno por los demonios, aún antes de haber querido ir con ellos. Entonces Van se entrega totalmente a la Virgen María. Nos dice, a pesar de eso seguía teniendo una fe firme y confiada en la Virgen. Y cada vez que el demonio me hacía ver los terribles castigos que me esperaban en el infierno, recurría a mi Madre María, gimiendo. Oh Madre, sabes que debo ir al infierno, pero esto es algo que no quiero. Sea lo que sea, si Dios así lo quisiera, aceptaría de buena gana su santa voluntad. Sin embargo, sigo creyendo que Dios nunca querría hacerme entrar en ese lugar de tormentos. No obstante, y lo siento, lo único que merezco es caer en ese lugar de tinieblas y humillación. Veo que en este mundo ya no hay nadie que sea capaz de amarme. Incluso mis padres, que son representantes de Dios en la tierra, me maldicen. Entonces, ¿cómo Dios podrá amarme? Oh Madre, sea lo que sea, ayúdame a perseverar en la gracia de Dios hasta el final. Ayúdame a cumplir perfectamente el trabajo que Dios quiere que realice en este mundo, o sea, seguir en todo su voluntad. Mi vida, se mire por donde se mire, no es sino sufrimiento continuo. Sin embargo, si tal es la voluntad de Dios para mí, lo acepto todo de buena gana. Y si algún día por mi culpa llego a fallar o a disgustar a Dios y a merecer así un castigo eterno, te pido también que entonces me ayudes eternamente
aguantar ese castigo para glorificar la santa voluntad de Dios. Bueno, la Virgen le consuela, lo fortalece, lo anima. Por fin puede volver a casa de sus padres, se confiesa con el párroco le dice que no hay nada en su vida que le haya ofendido a Dios, lo confirma en esa certeza interior, ¿no? Y le dice, si sufres tanto es porque Jesús te ha elegido. Y estas palabras de este sacerdote lo fortalecerán también siempre y le ayudarán a superar todo con alegría. Ahora viene la tercera y última parte de su vida, que él mismo describe colmado de alegría en el amor, desde la gracia de Navidad de 1940 hasta 9 años antes de su muerte. Él comienza así esta parte. Durante ese doloroso invierno, refiriéndose al tiempo que había pasado, ¿no? Esa florecilla en medio del invierno, con el viento, con el frío, con el granizo, todos los elementos que querían destruir la pequeña flor, las circunstancias exteriores habían privado a mi alma de toda alegría. Me encontraba como la planta que en la estación de la escarcha no puede dar ni hojas ni flores. Sin embargo, llegará el día en que esta planta producirá flores de una incomparable belleza. La segunda etapa de mi vida fue un invierno muy riguroso y para rematar esa fría estación, Dios permitió que viviera los días más dolorosos, siendo maltratado en el seno mismo de mi familia. No obstante, fue allí donde se manifestó la fuente de las consolaciones divinas. La estación de las grandes alegrías comienza con la tercera etapa de mi vida, en plena noche de Navidad. Y entonces comienza a explicar la gracia de la Navidad, que es una delicia en que el Señor lo iluminó profundamente y le hizo ver más claramente que nunca que el sufrimiento es un regalo del amor de Dios. Su alma no solo se iluminó, sino que se llenó de un gozo inefable. Acaba de recibir su misión, transformar el sufrimiento en alegría. Dice, es un dulce recuerdo que llevo grabado en mi memoria hasta en sus más mínimos detalles para siempre. No sé si aquel día Santa Teresita intervino de alguna manera, pero el favor que recibí aquella dichosa noche no difiere en nada del que en otro tiempo recibió Santa Teresita. Mi situación no cambió. Navidad se acerca y mi corazón grita de alegría cuando lo pienso. Sueño con el momento en que se me dará a contemplar el dulce rostro del niño Jesús, sonriéndome en la noche. El solo hecho de verlo espiritualmente me conmueve y mi corazón rebosa de amor. Aquel año, al acercarse la Navidad, yo no soñaba con los regalos que recibía en los tiempos de mi niñez. Comprendía que esta vez mi regalo de Navidad había sido preparado por todas las lágrimas y sufrimientos que acababa de vivir. Pero el sentido misterioso del sufrimiento se me escapaba del todo, y por tanto la razón por la que Dios me lo enviaba. Por eso, en lugar de alegrarme de tener que sufrir, como era natural, me encontraba afligido. Dios me hará comprender que el sufrimiento es su santa voluntad y misteriosa voluntad, el regalo del amor. Mi corazón continúa abrumado por el miedo al sufrimiento. Sufro, y aunque instintivamente huya del sufrimiento, ya no soy tan cobarde. La misa de gallo comienza. Mi corazón se prepara con cuidado para recibir a Jesús. En mi alma hay tanta oscuridad y hace tanto frío como en una noche de invierno. Ya no sé en dónde buscar la luz y un poco de amor para calentar la casa vacía de mi corazón. En ese momento solo Jesús es toda mi esperanza. Suspiro por su venida y únicamente por su venida. La hora tan deseada ha llegado. Y abrazo a Jesús presente en mi corazón. Una inmensa alegría se apodera por completo de mi alma. Estoy fuera de mí, como si hubiera encontrado el más precioso tesoro jamás hallado en mi vida. ¡Qué felicidad y qué dulzura! En ese momento, ¿por qué me parecerían tan bellos mis sufrimientos? Imposible decirlo. Imposible describir esta belleza comparándola con ninguna belleza de la tierra. Lo único que puedo decir es que Dios me ha dado un tesoro, el más precioso regalo del amor. En un instante mi alma fue enteramente transformada. Ya no temía el sufrimiento. Al contrario, me alegraba y me complacía en encontrar ocasiones para sufrir. En adelante, mi bandera de conquista ondeará sobre la colina del amor.
Dios me ha confiado una misión, la de cambiar el sufrimiento en felicidad. No suprimo el sufrimiento, sino que lo cambio en felicidad. Sacando fuerzas del amor, mi vida en adelante ya no será más que fuente de felicidad. Ante todo, he podido vencerme a mí mismo. Muy a menudo mi carácter demasiado sensible me ha hecho sufrir, mucho más que los desgraciados acontecimientos exteriores. Ahora sentía ligero mi corazón y afrontaba audazmente cualquier sufrimiento. Bueno, después de esta experiencia se fortalece muchísimo, empieza a ayudar a sus pequeños compañeros que están en la misma situación que él, organiza una especie de tropa scout que le llama Los Ángeles de la Resistencia y que los organiza para acabar con toda esa inmoralidad, para animarlos, para fortalecerlos, para meterles en la misma en su mismo espíritu, ¿no? Compartiendo su mismo espíritu con ellos, cambiando el ambiente de la casa, una historia preciosa. Y ya después de esto el Señor le va conduciendo por vericuetos a los redentoristas, que es donde podrá realizar su vocación de transformar el sufrimiento en el amor y ser apóstol escondido del amor misericordioso. Bueno, un poquito antes había sido su encuentro con Santa Teresita, con Historia de un alma. Ya había sido fortalecido por el amor del Señor, pero todavía no había encontrado un santo con el que él se pudiera identificar. Y todas las vidas de los santos se le hacían espantosas, horribles, le desolaban el corazón. Entonces un día ya muy cansado, muy desanimado, le dice a la Virgen que le busque un santo a su medida. Y entonces extiende todos los libros que hay de vidas de santos en la mesa, cierra los ojos, los remueve, coge uno, y cuando lo abre se da cuenta que es la historia de una carmelita, se lleva las manos a la cabeza, se decepciona otra vez y dice, no, otra vez estas monjas que están todo el día mortificándose y con penitencias y no sé cuánto. Y bueno, pero le ha prometido a la Virgen que lo va a leer, entonces empieza a leerlo y desde la primera página que lo empieza a leer empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Descubre que Santa Teresita es su alma gemela y de alguna manera entiende que ha sido ella quien la ha venido a buscar, que a través de toda esa situación ha sido ella quien ha venido a manifestarse a él para consolarlo, para fortalecerlo, para darle un camino a la santidad que se ajuste a su natural, a su forma de ser. No había leído más que 2 páginas cuando mis ojos se llenaron de lágrimas y 2 torrentes corrieron por mis mejillas inundando las páginas del libro. Imposible seguir mi lectura. Mis lágrimas eran el testimonio de mi arrepentimiento por mi actitud anterior y a la vez una fuente de alegría indescriptible. Sí, solo las lágrimas que brotaban de mi corazón bajo la fuerza de una gran emoción eran capaces de expresar la intensidad de mi felicidad. Tenía la impresión de que mi corazón se había fundido en lágrimas ardientes que inundaban mi rostro. No entiendo cómo bajo el impacto de semejante alegría me resultara imposible retener mis lágrimas. Lo que colmó mi emoción fue este razonamiento de Santa Teresita. Si Dios se rebajase solamente hacia las flores más bellas, símbolo de los santos doctores, su amor no sería un amor absoluto, pues lo propio del amor es abajarse hasta el extremo. Y a continuación, poniendo como ejemplo al sol, escribe: así como el sol ilumina a la vez al cedro y a la pequeña flor, del mismo modo el astro divino ilumina particularmente a cada una de las almas, sean estas grandes o pequeñas. Bueno, queda fascinado. Y poco tiempo después de este encuentro con ella, se va a una colina, él solo por la mañana al amanecer, está contemplando, está alabando a Dios, está lleno de un gozo extraordinario y siente en su corazón una voz femenina que le dice: Van, mi querido hermanito. Y a partir de ahí Santa Teresita empieza a hablar con él, el diálogo con el interior, y le va mostrando su camino. Un camino que sigue siendo doloroso. Santa Teresita le revela que Jesús no quiere que sea sacerdote. Esto será para él una bomba brutal.
como una bomba, y toda su vida luchando por ser sacerdote, luchando contra el infierno, contra los demonios, contra la maldad de aquella casa, de todas las pruebas ofrecidas para ser sacerdote, y Jesús le pide que renuncie a esto, porque su misión va a ser el apóstol escondido del amor misericordioso. La fuerza vital de los apóstoles misioneros. Él no va a ser ese misionero que va a llevar el reino del amor de Jesús al mundo entero. Él va a ser el misionero escondido. La fuerza vital de esos apóstoles que van a venir después de él y que van a llevar ese reino de Jesús hasta el fin de la tierra. Entonces, igual que Santa Teresita descubre que en el corazón de la Iglesia ya será el amor, Van también, a través de la Teresita, reconoce esta misión, pero de una manera muy particular unida a los sacerdotes. Es la fuerza vital de los apóstoles misioneros. En primer lugar, los sacerdotes, que él los lleva en el corazón por ese alma sacerdotal que tenía, por esa actitud permanente de ofrenda, por ese sufrimiento también que vio en tantos malos ejemplos de sacerdotes y por los que se ofrecía y se entregaba. Pero también los apóstoles del amor misericordioso de Dios no solamente son los sacerdotes. Todas las almas que sienten este amor de Dios y que lo quieren compartir forman parte de este ejército de apóstoles misioneros. Bueno, poquito él le dice: no te preocupes, la Virgen te mostrará tu lugar, vas a ser religioso, ella te mostrará la congregación a la que tienes que ir. Y efectivamente, viendo unas revistas antiguas del Perpetuo Socorro, de la Virgen del Perpetuo Socorro, de los redentoristas, se queda fascinado por las portadas, que siempre eran el rostro de la Virgen, diferentes imágenes de advocaciones de la Virgen, y se queda maravillado con esto. Entonces siente que la Virgen le está llamando por ahí, y efectivamente, después de vericuetos, le acoge en la comunidad redentorista y ya empieza su periodo de noviciado, de su vida corta de religioso, con 15 años de vida religiosa. Bueno, ya terminamos con las palabras últimas que él recoge al final de la autobiografía, como su testamento último y final, como el resumen de su vida, haciendo un acto de alabanza a la dulzura del amor de Dios. Nos dice: oh dulzura del amor que penetra todas las situaciones, que supera 1000 veces los sufrimientos de este mundo, que introduce al alma en tal estado de arrobamiento que le parece no haber conocido nunca la prueba. A pesar de todos los sufrimientos, cuando se posee el amor, también se posee el paraíso con todo su esplendor. Hoy, oh querido Padre, aunque la herida de mi corazón se sigue agravando y mi peregrinación por esta tierra no ha terminado, aún sean cuales sean las circunstancias, mi alma se siente feliz y en paz. Y le agradece también por su dirección espiritual, a través de la cual le hizo sentir tantas veces la intimidad del amor de Dios. ¿Cuáles son sus últimas palabras? Nos dice: he aquí ahora la última palabra que dejo a las almas, cuyo representante es usted, como la Santísima Virgen cerca de su Hijo Jesús agonizante. Les dejo mi amor. Con este amor, por pequeño que sea, espero saciar aquellas almas que quieren hacerse pequeñísimas para venir a Jesús. Eso es lo que quisiera describir, pero con mi poco talento me faltan las palabras para hacerlo. Luego hay un pequeño epílogo donde se presenta al Padre Buseu los últimos años de su vida y su muerte en el campo de reeducación, de internamiento y de trabajo en Vietnam del Norte. Sabéis que murió extenuado por la enfermedad, por todos los sufrimientos que había pasado durante todo este tiempo de prisión. Bueno, en un momento dado él se escapa del centro para buscar la comunión para sus compañeros presos. Le cogen y le meten durante un año en una celda de castigo, de estas de aislamiento, con un frío terrible, una humedad terrible, y bueno, esa pues termina siendo su última ofrenda al amor misericordioso,
para cumplir su misión de ser el apóstol escondido del amor misericordioso y la fuerza vital de los apóstoles misioneros. Bueno, es una historia sobrecogedora por lo humano, pero también sobrecogedora por la acción divina, ¿no? Por las maravillas que Dios hace en este pequeño niño, ¿no? Este muchacho con corazón de niño, que a pesar de tanto sufrimiento y de tanta maldad y de tanta violencia, su corazón se mantuvo niño hasta el final, se mantuvo puro, se mantuvo en la fidelidad a Dios, y bueno, pues un alma gemela, ¿no?, de Santa Teresita. Y lo vamos a dejar aquí porque es un poquito tarde y le damos, bueno, yo quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad también que me ha regalado. Pienso que cuando me preguntó Carmelo en la entrevista que hizo en Religión en Libertad cómo había surgido todo esto de Van en España, no tuve ninguna duda de que Van nos había elegido, ¿no? Que Van tenía una misión que hacer, que Van no había podido cumplir esta misión entre nosotros porque no era conocido, y nos había elegido a nosotros, que no somos especialistas ni en traducción, ni en filología, no, tampoco soy teólogo, ¿verdad? Pero el Señor nos ha elegido para que regalemos este don a la Iglesia de España y la Iglesia que reza en español, para que Van pueda realizar su misión. Y también este encuentro con todas las personas que han participado, la Editorial San Pablo, Religión en Libertad, Ocio Hispano, y todos los que hemos venido, de alguna manera hemos sido llamados por Van. ¿Por qué nosotros y no otros? Yo estoy convencido de que Van nos ha elegido, nos ha llamado, y ahora nos toca a nosotros pues también comunicarlo a los demás, animar a los demás a que le conozcan, porque quien conoce a Van se enamora, como se enamoró el padre Boucher, ¿no? Y su vida cambia, se transforma. Mi vida se ha transformado desde que le he conocido, ¿no? Y bueno, pues es una maravilla, ¿eh? O sea que os invito a todos a que lo compréis y lo regaléis, que le deis la tabarra a vuestros párrocos, a vuestros sacerdotes, a vuestros directores espirituales. Lo tienes que leer, primero leerlo vosotros, porque si no, no vais a ser buenos testigos del amor misericordioso. Leerlo vosotros, y cuando estéis convencidos vosotros, recomendárselo a todos, regalárselo a vuestros párrocos por su cumpleaños, por Navidad, por Reyes, por lo que sea, y recomendarlo a todo el mundo. Mira, es muy fácil, es muy fácil. Si lo leéis, inmediatamente empezaréis a difundirlo, porque nadie lo existe. Es muy chiquitín, Van, no es nadie al principio. Era muy bajito, muy enclenque, tan pequeño y tan delgado que dudaron en aceptarlo en los redentoristas, porque no podía servir para Lego, porque era incapaz de llevar una cazuela, de lo pequeñito que era. Bueno, pues ese pequeñito tenía fuego, con lo cual puede con todo, ¿eh? Ha podido con nosotros entonces. Muy bien. Fenomenal. Muchas gracias.